Buen día, mi nombre es Natalia Fúneme y les voy a hablar acerca de la teoría de necesidades de Abraham Maslow de 1954. Bueno, esta teoría nos plantea que para llegar a un nivel de autorrealización, primero tenemos que cubrir otras necesidades. Es por ello que el autor crea una pirámide en la cual nos ejemplifica cuáles son esas necesidades. En la base de la pirámide encontramos las necesidades fisiológicas relacionadas a las necesidades básicas como comer, dormir, beber agua, entre otras. Encontramos también en el siguiente nivel las necesidades de seguridad, la necesidad del ser humano de sentirse protegido, de tener una vivienda, de tener acceso a los servicios básicos, de tener acceso también a los servicios de salud, entre otras. Una vez estén cubiertas estas necesidades, seguimos al siguiente nivel, que es la necesidad de filiación, la necesidad de sentirse amado por el otro, de sentir que hace parte de un grupo social. El siguiente nivel es la necesidad de reconocimiento relacionado con el autoestima y con el sentirse valorado dentro de una comunidad. Por último, encontramos el nivel de autorrealización, que ya es el desarrollo máximo de las capacidades del ser humano. Esta teoría se relaciona con la salud pública, dado a que nos ejemplifica cómo una persona no puede llegar a una autorrealización si no tiene cubiertas sus necesidades como tan básicas como el comer bien, como el alimentarse adecuadamente, el tener acceso a unos servicios de salud o con el hecho de sentirse seguro. Si la persona no se siente seguro en su espacio o presenta como afectación en algunas de estas áreas, probablemente va a tener niveles de ansiedad, va a estar expuesto a algunos factores de riesgo, que no le va a permitir desarrollarse o mostrar sus capacidades al máximo, precisamente porque se queda en un nivel de supervivencia. Y eso es todo, muchas gracias. Buen día, mi nombre es Daniel Izquierdo. Vengo a hablarles del modelo del motivacional del comportamiento de Hull, desarrollado en 1943. Este es un modelo que hace parte de la psicología de la motivación, que busca entender las razones del comportamiento del ser humano. Es un modelo como que no se adscribe al conductismo, pero sí es de corte conductual. Lo consideran a veces muy mecanicista, pero tuvo fuerte acogida porque pues logró ser el primer modelo como demostrable, medible, sistematizable y se puede experimentar al respecto. Entonces el modelo es como la mejor manera de entenderlo, es como un ejemplo en donde es el ratón que está en una jaula, recibe un estímulo o drive, que puede ser hambre, un estímulo biológico, aunque también hay estímulos emocionales o psicológicos como la ira, la curiosidad y demás. Y a razón de querer desarrollar como una homeostasis o equilibrio interno nuevamente, desarrolla una acción que lo lleva a recibir un incentivo y pues con eso vuelve a recuperar su estado. Entonces el ratón aprende que al presionar la palanca recibe alimento y entre más lo repite, más refuerza el comportamiento y más aprende, se da un aprendizaje y puede venir incluso en un sistema de hábitos. Entonces Hull, pues eso se usa mucho, digamos, en los modelos educativos convencionales, como por medio de la repetición de conocimientos, se espera que el estudiante interiorice saberes, pero recibe muchas críticas, sobre todo de la psicología cognitiva, porque puede desconocer como otras capacidades de aprendizaje del ser humano, como lo son la autoobservación, la autoconciencia o la reflexión, o la observación en general. Entonces, pues tiene también sus críticas. Muchísimas gracias. Hola a todos, mi nombre es María Alejandra López Páramo y siguiendo en la reflexión sobre estos modelos teóricos de salud pública, estaremos hablando sobre la teoría de imitación y aprendizaje social de Miller y Dollar de 1941 y 1950. Como tal, esto es un modelo psicológico que lo que hace es explicar cómo las personas aprenden y adaptan comportamientos nuevos mediante la observación y la imitación a los demás. Considero que como profesional de psicología y estudiante de especialización de salud mental comunitaria, esta teoría puede ser útil para abordar problemas de salud mental, pero también es importante considerar sus limitaciones y críticas como tal. En primer lugar, la teoría de Miller y Dollar puede ser un poco útil para enseñar habilidades sociales y de afrontamiento a personas con trastornos de salud mental. Un ejemplo de esto es un proceso de terapia, un proceso terapéutico para modelar
modelar comportamientos saludables y enseñar a los clientes o a los pacientes a imitarlos de alguna manera, lo que puede ayudar a reducir la ansiedad y la depresión. Sin embargo, también considero que es importante ver que hay una limitación, que no siempre es suficiente para producir cambios que sean duraderos y que persistan en el comportamiento. Es necesario considerar otros factores como la motivación, el esfuerzo y asegurar pues que estos cambios se vayan sosteniendo y que sean duraderos. En segundo lugar, la teoría puede ser limitada en su capacidad para abordar problemas de salud mental complejos. Por ejemplo, la teoría se centra mucho en la imitación y el aprendizaje social, pero no considera las influencias de los factores como la cultura, la historia personal, el entorno, la biología y los comportamientos. Esto puede ser pues un problema porque cuando se aborda la salud mental se ve influenciada por otros factores que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, un terapeuta que solo se centra en la imitación y el aprendizaje social puede que no sea capaz de abordar las necesidades culturales, personales, socioeconómicas de esta persona o de este paciente que experimenta pues afectación en salud mental. Considero de igual manera que esta teoría de Miller y Dollar puede ser criticada pues por su enfoque, ya que es muy limitado, como se dijo anteriormente, pero pues se puede ver de una manera en la que se haga, digamos que un control social. Volviendo a hablar sobre el proceso de terapia, pues se centra, digamos que en promover la conformación con las normas sociales, que este proceso de imitación nos ayude a promover también una autonomía y una libertad personal, aunque también puede ser problemático, ya que puede ser influenciado por factores como la opresión y la discriminación. Podemos llegar a la conclusión que la teoría de imitación y aprendizaje social de Miller y Dollar pueden ser útiles para abordar problemas de salud mental, pero también es importante considerar pues que hay estas limitaciones y críticas. Como profesional de psicología y estudiante de salud mental comunitaria es importante considerar estos factores como la motivación, el refuerzo, asegurar que estos cambios se sostengan, revisar un poco más el tema del ambiente, del proceso personal, para que estas cosas personales, biológicas, culturales y estos comportamientos también se puedan promover un proceso de libertad y un proceso de conformación de normas sociales, donde no nos centremos y nos cerremos solo al proceso de imitación, sino también del poder ser lo que nosotros queramos ser con un proceso de autonomía, evitando afectaciones de salud mental. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es María Cristina Cubillo Segura, estudiante de la especialización de salud mental comunitaria. El día de hoy les voy a dar una breve explicación sobre el campo dinámico de la personalidad de Carl Lewin. Carl Lewin fue un psicólogo alemán. Él desarrolló la psicología de la Gestalt, desarrolló la psicología social. En la actualidad es considerado como el padre de la psicología del cambio social y de la investigación. Carl Lewin, dentro de sus aportes en la psicología, él mencionaba que el individuo no se comporta como se comporta por eventos pasados ni por situaciones futuras, sino que su comportamiento se debe a la interacción que tiene con el entorno social. Carl Lewin, en el desarrollo del modelo del cambio dinámico, lo desarrolló en 3 etapas. La primera etapa se llama descongelar, la segunda etapa se llama cambio y la tercera etapa la nombró volver a congelar. En la primera etapa, Carl Lewin busca crear la necesidad del cambio, de que la persona obtenga un cambio y una transformación. En un contexto social, él ayuda a reconocer y a entender los problemas de salud que está presentando el individuo, como los pensamientos autodestructivos, los patrones y pensamientos negativos, y en su intervención también educa y les da una breve explicación o les enseña de qué se trata la salud mental, cómo son sus posibles síntomas, cómo se dan las intervenciones
y cómo él, por medio de talleres, por medio de terapias, secciones grupal y grupos de apoyo, ayuda en sí al individuo. En la segunda etapa, que ya está ya la persona como más centrada, como más adaptada, ya está en contexto. En esta etapa pues ya se implementan nuevas conductas y otras formas de pensar de manera positiva. En la de volver a congelar, entonces se centra en los cambios, se hacen refuerzos positivos, se celebran los logros que la persona ha tenido hasta ese momento. Creo que por el momento esto es todo.